Una muy cordial bienvenida para todos aquellos amigos que nos visitan. La semana pasada creo que había hermanos de México y no sé, de algún otro país. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Voy a orar bien rapidito para abrir la palabra de Dios. Vamos a orar bien rápido. Bendito Dios y buen Padre, gracias una vez más porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos guíes a través de ella y que nos ayudes a conocerte. El conocerte es amarte. Bendice tu palabra y bendice todos aquellos que la estamos escuchando. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Voy a empezar en un libro que es una carta. Se llama La Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos, capítulo 1, y vamos a mirar el versículo 1 y 2. Ahora, hay muchos que tenemos el concepto en lo que están buscando. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que tenemos el concepto que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Padre, Dios, el Padre, es un Padre severo, es un Padre vengativo. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Hijo, es amor. Y hacen diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento con Dios del Nuevo Testamento. Y dicen, no, es que el Padre está listo para en cuanto usted haga algo malo, Él le va a castigar. Pero el Hijo es diferente. Y el Hijo es amor. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios que los dos son iguales, son amor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, aquí está hablando del Padre, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Aquí Pablo, que escribió esta carta, está asegurando que el Padre le habló a los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, y le habló de muchas maneras al pueblo, y en muchos lugares, y él habló a través de los profetas. Ahora el versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Aquí Pablo, introduciendo al Padre, e introduciendo al Hijo también, los está poniendo con un mismo plan. Sea el Padre en el Antiguo Testamento trató de que su pueblo entendiera y les mandó mensajes de muchas maneras. Y a la última también mandó al Hijo. Voy a ir a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 19. Mismo Pablo hablando ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 19. Dios se ha manifestado desde que el hombre cayó, se ha manifestado con amor. Allá en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, donde pecaron, Él bajó, habló con ellos, los trajo para que se pusieran a cuentas. Isaías capítulo 1, del versículo 15 hasta el 20 es un llamado de Dios. Y ahí en un versículo, si no me equivoco, es el 19 de Isaías. No vayan allá, nomás les estoy diciendo. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Allí en Isaías, en capítulo 1, les dice, ven y pongámonos a cuenta. Está tratando de reconciliar, ¿verdad? Siempre el Padre ha buscado la forma de reconciliar, de reconciliarse el Padre con el mundo que pecó. Versículo 19 dice, a saber que Dios, está hablando del Padre, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Si aquí Pablo nos está asegurando que otra vez más el Hijo y el Padre tienen el mismo propósito. Y el Padre
a través de Cristo, estaba reconciliando a los hombres pecadores con él. Voy a ir bien rapidito al libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a ver algo interesante ahí. Ahí dice que nadie ha visto al Padre. Éxodo capítulo 33, el versículo 18. Y voy a leer hasta el 23. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19. Estoy en Éxodo 33, 19 ahora. Y él respondió, esto es Dios, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y solo verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora este es el Padre con el quien estaba hablando Moisés. Y Moisés quería verle el rostro al Padre. Y el Padre le dijo, mira, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Ahora voy a ir unos versículos un poquito más atrás, ahí del capítulo 33. Y voy a leer el versículo 11, algo muy interesante en el versículo 11. Dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Interesante, ¿verdad? Que en el versículo 20, el Señor le dice que no puede ver su rostro, pero en el versículo 11 dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Yo le voy a decir por qué, hermanos. La Biblia no está errada. Aquí el que le está hablando primeramente es el Padre. En el versículo que les di el 20, Moisés está hablando con el Padre, pero en el versículo 11 está hablando con el Hijo. Y con el Hijo está hablando cara a cara. Y hemos visto varios versículos donde el Padre, en el Hebreos capítulo 1, dice que Dios había hablado a los padres por los profetas de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y el versículo 2 dice que habló por medio del Hijo. Siempre, oigan lo que les voy a decir, donde esté el Hijo va a estar el Padre. Y eso lo vamos a ver más enseguida. Voy a leer aquí en Éxodo capítulo 34 y el versículo 6. Y vamos a ver el carácter de Dios, el Padre. El libro de Éxodo es una sola carta. Después de que le dice que no puede ver su rostro, le sigue hablando en el capítulo 34. Es la misma conversación. Y ahora le dice que iba a pasar delante de él y iba a proclamar toda su bondad. Y ahora le va a proclamar su bondad. En el versículo 5 dice, descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Y el que guarda misericordia a millares y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que está diciendo aquí. Voy a ir bien rapiditos al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Vimos el carácter del Padre, compasivo. Ahora,
el Evangelio, el libro de Malaquías. Es interesante este libro, es una plática de Dios con su pueblo. Todo el libro es una plática. Y entre la plática, Dios hace una pregunta o les hace una información, una afirmación y luego la pregunta, versículo 6. Y dice, les habla a ellos cómo se tratan entre padres e hijos. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, les dice a su pueblo, ahí está el padre hablando con el pueblo de Israel. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Les pregunta. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, porque vosotros decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Por ahí el padre dice, pues yo soy padre. Entre las preguntas que les hace. Capítulo 2 y el versículo 10. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Y una vez más, Dios se hace llamar Padre. Es el Padre. El libro de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Pablo va a hacer una afirmación una vez más aquí en cuanto al Padre. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Este es Pablo. Voy a leer otra vez. Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí Pablo, una vez más, está hablando acerca del Padre. Lo que quiero decirles, familia, el punto que estamos tejiendo aquí a través de la palabra de Dios, que entre la deidad que hablamos hace 8 días, el jueves pasado, que hablamos de la deidad del grupo que compone a Dios, el Padre, va a estar el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que el Padre es una persona diferente que el Hijo. Y más adelante vamos a ver que el Hijo también es una persona diferente que el Padre, pero tienen el mismo propósito. Ellos no trabajan de desacuerdo. Y aquí Pablo está diciendo que el Padre es una persona y el Hijo también es otra persona. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 18. San Juan, capítulo 1, versículo 18. San Juan 1, 18. Es el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Se recuerdan el versículo que vimos? Que Moisés se atrevió a pedir ver el rostro del Padre. Y el Padre le dijo, mira, nadie ha visto mi rostro y vivirá. Y aquí Juan dice que nadie ha visto jamás a Dios. Está hablando del Padre. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí está hablando del Padre y también una vez más habla del Hijo. Y yo les vuelvo a repetir, donde está el Hijo, ustedes siempre van a ver
la palabra acompañada del Padre. Él siempre está acompañado del Padre. San Juan capítulo 14. Y el versículo 9. Vamos a leer del 6 al 9 para recoger la historia. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre, dice Jesús. Desde ahora le conoces y le has visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús les dijo, el versículo 9, tanto tiempo he estado con vosotros, ¿todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstrame al Padre? Voy a ir rapidito a San Juan capítulo 12 y vamos a ver unas declaraciones de Jesús acerca de quién le había mandado a hacer el trabajo, quién lo había mandado a cumplir un propósito en esta tierra y de quién era la doctrina que Jesús traía. San Juan capítulo 12, el versículo 44 en adelante. Dice la palabra de Dios. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, perdón, 44, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino de aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino lo vine a salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Así que una vez más, familia, estamos viendo cómo las Escrituras nos hablan de esta deidad trabajando en conjunto. Y ahorita, aunque estamos hablando del Padre, pero vuelvo a repetirles, casi siempre en la Biblia que usted va a hablar del Hijo, ahí va a estar el Padre. O habla del Padre y va a estar asociado con el Hijo. No se separa. Voy a terminar con la carta a los Hebreos y vamos a ver qué es lo que hace el Padre con el Hijo y cómo el Padre le llama al Hijo. Y vamos a leer del capítulo 1, del 1, versículo 1 en adelante. Y el Padre va a hablar del Hijo y el Padre va a introducir al Hijo ante el universo. Y vamos a ver cómo le llama el Padre. Dice el versículo 1 una vez más. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Ya dijimos que aquí es el Padre, es el que está hablando. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, que es Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también Él hizo el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles Dios, el Padre, está hablando aquí, Pablo dice que a cuál de los ángeles el Padre le ha dicho jamás, hijo mío eres tú, te he engendrado hoy. Otra vez, yo seré padre para él, para Jesús, y él será hijo para mí. Versículo 6, y cuando trae al primogénito al mundo, esta palabra es cosmos. Cuando el Padre trae a Jesús, que es el primogénito, al cosmos, dice esto, lo presenta ante el universo, el Padre al Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, el Padre va a decir del Hijo, tu trono, oh Dios. Fíjense, el Padre le llama al Hijo Dios y le dice, aquí está tu trono. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios, o sea, yo, tu Padre, tu Dios te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y el Padre le vuelve a decir, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Vamos a estar hablando en estas 3 semanas acerca de la deidad. Hoy vimos versículos acerca del Padre. El Padre está en todas las escrituras, familia. Desde el primer libro de Génesis hasta el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Y siempre, casi siempre, excepto en algunos textos donde está el Hijo y no aparece el Padre. En el bautismo se estaba bautizando Jesús y se oyó una voz del cielo que dijo, Hijo mío, tú eres mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. El Padre hablando, el Padre siguiendo el ministerio del Hijo. Yo les invito a que todos aquellos que ya tuvieron este libro, lean este libro, Las creencias de los adventistas del séptimo día. Yo creo en el Padre amoroso del Antiguo Testamento y es el mismo Padre amoroso del Nuevo Testamento. Y Él se ha manifestado a través de los años al ser humano, a través de amor. Y sí, a veces hay disciplina porque se necesita, ¿verdad? Pero el Padre y el Hijo son uno mismo, tienen un mismo propósito, un mismo carácter, aunque son diferentes personas. En esta tarde, familia, vimos versículos acerca del Padre. Que el Señor me les bendiga y que tengan una muy bonita tarde. No sé si oramos y va a haber preguntas o quieren las preguntas y después oramos. Hermana Keila.